Enrique Dussel señala que la conquista inaugura tres facetas de dominación que se consuman mediante la eliminación de los varones, la dominación política, la apropiación de las mujeres, la conquista sexual, y la educación de los niños, que termina por concretar la supremacía de un grupo sobre otro, la conquista educativa. Acotar la alfabetización de culturas orales es un proceso del que no se vuelve. La educación produce un cambio de paradigma, donde se privilegia un sistema mnemotécnico, la escritura, frente a la oralidad, que termina absolutamente desvalorizada. Rodolfo Kusch dice que se produce un pasaje de la cultura del mero estar, de la temporalidad cíclica, agraria y comunitaria, al tiempo lineal occidental del ser alguien. Aunque resulta lógico concordar con los tres postulados de Dussel, existe otra instancia de dominación que, al ser menos urgente que las masacres y violaciones concretas, ha sido dejada en un segundo plano. Existe una dominación que ejerce el vencedor que va más allá del monopolio sexual, la sustitución de una cosmovisión o una estructura pedagógica por otra, y que podríamos catalogar como terrorismo simbólico, que incluye a las anteriores e implica un estadio superior de dominación. Cuando hablamos de lo que es la conquista del desierto, en la historia oficial escrita por Mitre llamada Campaña del Desierto, nos encontramos con personajes siniestros. Para citar uno de ellos, por ejemplo, Estanislao Ceballos. Él se dedicó con ahínco a realizar una limpieza racial, promoviendo exterminios y deportaciones de vivos y muertos. La profanación, tan entusiasta como incansable que ejecuta, pone de relieve otro aspecto de la construcción del desierto, como es la del terrorismo simbólico. Se trata de la más siniestra de las violencias, tan desgarrante como la física y seguramente más profunda. Esa clase de terrorismo excede la generación presencial que lo padece en carne propia. El horror tarda en decantar, se hace carne en la carne de los deudos. El espanto demora más de una vida en corporizarse y emerger en palabras. En el círculo íntimo de la familia, unos lo transmiten aún en silencio y otros heredan esas no palabras y se contagian y se atragantan de lo impronunciable. Sus efectos se perpetúan en la memoria oral de las siguientes generaciones. El dolor supera a las víctimas iniciales que padecieron la violencia en carne propia. Los efectos de aquel terrorismo simbólico continúan en la actualidad mediante la devaluación de la humanidad indiana, como puede apreciarse en el escaso espacio que el periodismo les destina a los padeceres concretos de los pueblos originarios. Los testigos de eventos dolorosos necesitan tiempo para elaborar el espanto. La memoria de episodios hondamente traumáticos requiere un lapso considerable para transformarse y emerger como memoria colectiva o individual. Es un largo proceso. Algunas comunidades
especialmente vulneradas por el terrorismo simbólico, precisaron varias generaciones para permitirse visualizar sus recuerdos reprimidos. En la actualidad, más de un siglo después del horror, emergen los relatos orales de sobrevivientes a través de sus familiares. Hablar o discutir sobre la situación represiva no es algo que viene dado. Por el contrario, se trata de un grave problema interior que requiere de una serie de variables que permiten decantar los hechos para que pueda emerger lo siniestro. Si pensamos en el Holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial, junto con la posterior persecución y juzgamiento de los criminales, sin duda, ese accionar judicial contribuye desde la esfera de lo real para elaborar un imaginario de salud mental. Los criminales racistas nazis que consideraban al otro como inferior, como subhumano, fueron castigados y por sobre todo fueron severamente censurados por la comunidad internacional. Es el mismo tratamiento que hoy, un siglo después de iniciado el genocidio perpetrado por Turquía, comienza a concretarse para los armenios. En cambio, en el caso de los indígenas no ocurre lo mismo. Los crímenes no existen, los muertos son invisibles, los culpables son inocentes y poseen sus nombres y memorias limpias. Ese es el punto. Tal autoría que permanece impune no hace otra cosa que acentuar los graves efectos psicosociales causados por la impunidad resultante de ambos hechos. Eso es el terrorismo simbólico. Tengamos presente que la discursividad emergente de la construcción del desierto tuvo como ejes la negación, la distorsión, la sustitución de los hechos y el silencio, cuyos efectos tienen profunda incidencia en la construcción de la autopercepción, del nosotros inclusivo y de la relación de asimetría que se establece con el otro vencedor. La culpabilidad queda en el vacío, permanece suspendida, retornando de alguna manera sobre las víctimas, los indios, quienes son depositarios naturales de una serie de taras estructurales como carecer de raciocinio, ser ignorantes, bestiales, ladrones, incluso holgazanes, al punto de terminar siendo reemplazados como mano de obra por esclavos africanos. El discurso de dejar atrás ese quietismo de desesperación para acceder a la palabra que contribuye a la reparación de lo traumático. Nombrar es el comienzo de la elaboración, no solo de la pérdida, sino también del posicionamiento como individuo dentro de una comunidad que fue golpeada por el asesinato y deportación masiva que instauró en su relato de ser en el mundo una herida profunda en su mismidad como seres humanos. Cabe preguntarse que si bien toda pérdida siempre presenta un margen de inelaboralidad, ¿hasta qué punto ese margen se extiende cuando además de la no justicia se niega e invisibiliza la existencia del suceso? ¿Hasta dónde es posible elaborar la percepción de la constante impunidad de los victimarios
y la permanente indefensión de las víctimas en tales circunstancias. Gustavo Pereira, un investigador venezolano, señala: la desmemoria deposita en los humanos no solo la cerrada noche del olvido, también el riesgo de volver a vivir el horror. Y si algo puede enseñarnos la historia, es a descubrir claves y mecanismos de la iniquidad y la intolerancia convertidos en forma de dominación. El terrorismo simbólico cosifica. Y esto que está en nuestra historia oficial como el avance de la civilización sobre la barbarie, es la gran mentira para justificar que 2000 terratenientes se hicieran dueños de 42 millones de hectáreas. Y esto es lo que creemos que no puede quedar impune. Y hay antecedentes que tienen que ver con posicionamientos jurídicos muy explicativos al respecto, donde más allá de la figura de genocidio, podemos tomarlo como matanzas del Estado. Y como matanzas del Estado se convierten en delitos de lesa humanidad, por lo tanto son imprescriptibles. Y como bien dijo alguien, que si es imprescriptible el delito de lesa humanidad, no solo desde el orden de la justicia penal, sino que por propia correlación, también es imprescriptible el delito en el ámbito civil. Y en ese ámbito es donde hay que profundizar, precisamente para que esos 2000 terratenientes que fueron premiados con 42 millones de hectáreas paguen ese delito en la justicia. Hay tiempo de reparación para que nuestra historia sea la verdadera y no una historia oficial mentirosa como nos han contado.